Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un nuevo programa de Lo Vital es la Salud, tarea semanal que realizamos desde LTV junto con nuestros invitados y un gran equipo de camarógrafos, switchers, editores, escenógrafos, publicistas, con quienes vamos compartiendo la tarea que tiene como objetivo llegar a sus hogares con la finalidad de ir generando un poco de información y otro tanto de interrogantes y de preguntas para que entre todos consigamos la calidad de vida colectiva y en la elección personal esa calidad personal de vida que nos merecemos. Para ello tenemos que estar informados y nuestro objetivo es justamente eso. Por eso siempre un profesional distinto para que nos hable de temas relacionados a nuestro cuerpo y las vicisitudes, circunstancias que llevan a que él no esté tan bien. Eso, además de lograrlo con la elección personal, lo logramos con buena información. ¿De qué vamos a hablar en el día de la fecha? Disfrute de un nuevo chiche para cocinar. Un producto artesanal indestructible para cocineros exigentes. Mini horno portátil JPL. Con solo 100 gramos de consumo de gas por hora. Fácil de trasladar de la mesada a su patio o al lugar que usted elija. Olvídese de prender leña o carbón. Útil además en sus viajes o esparcimientos de camping. Ultraliviano, sencillo de instalar y usar. Su bajo costo, su escaso consumo y su ductilidad lo hacen junto a su estética un producto único. Consulte ya al teléfono 420-429. No se prive del mini horno portátil a gas. Desde el momento que nacemos, comienzan muchos de nuestros órganos a funcionar espontáneamente y no nos damos cuenta, quizás nunca en nuestra vida, de los órganos importantes que tenemos, cuáles son sus funciones, y siempre nos damos cuenta cuando ellos se empiezan a dañar. Cuando nacemos empezamos a llorar y ese llanto sale de el aire que sale de los pulmones y pasa por unos elementos que están aquí, a esta altura, en una zona que se llama laringe, que son las cuerdas vocales, y ese llanto ya anuncia de que este órgano está funcionando, que junto con la respiración van a ser esas dos conductas indispensables, esas dos funciones básicas que le van a mostrar al profesional, al equipo que está ahí recibiéndonos en ese primer minuto de nuestra vida. Con eso van a decir cómo estamos con nuestra calidad de vida, además de otras pruebitas más que se hacen, por supuesto. Pero eso es lo primero que ocurre en nuestra vida y por el cual vamos a estar abordando hoy el tema de la voz con Z, y por supuesto, cuáles son las patologías o las enfermedades que se presentan en torno a ella, a esa voz. Un tema muy, pero muy interesante, muy apasionante, y para eso un invitado ya que es nuestro amigo de la casa. En Sanatorio Padre Pío, tomamos tu salud con seriedad. Con el nuevo laboratorio de análisis clínicos, podés realizarlos de manera simple, rápida y segura. Análisis clínicos completos, bacteriológicos, inmunológicos, test COVID con resultados inmediatos. Controles post-COVID-19 incluyendo gases en sangre. Los más altos estándares de calidad para dar confianza a nuestros pacientes. Laboratorios Clínicos Padre Pío, el valor de estar en buenas manos. Bueno, y nos acompaña nuevamente el doctor Fernando Krijic, que es otorrinolaringólogo. La especialidad por ahí en las puertas van a ver O.R.L.O.R.L. Habla de esta especialidad que es otorrinolaringología. Y hoy le vamos a apuntar a este último punto en la laringe. Doctor Fernando, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Bueno, muchas gracias, Vital, por la invitación, por el momento que nos brindás a la comunidad también, informándolos. Y creo que es importante porque son pequeños indicios que le damos a la gente que sirven, pequeños tips que sirven para
cuidar nuestra salud en el día a día y patologías que realmente nos afectan a todos. Así que muchas gracias por la invitación y a tu audiencia. Un placer tenerte siempre aquí en el programa, por tu calidad humana, profesional y además por la calidad que tenés para enseñarnos. Y hoy le digo a la gente que vamos a hablar de una parte de nuestro tubo, que es la laringe. Exactamente, sí, la laringe es el órgano donde se emite la voz, ¿sí? Es el órgano con el que nosotros hablamos. Es un órgano que está ubicado a la altura del cuello, por delante del cuello, ¿sí? Y que normalmente o habitualmente presenta muchas patologías muy comunes que, como decía antes, afecta a la gran mayoría de la población sin importar demasiado en edades, desde niños sí. hasta los ancianos. Bueno, gracias al trabajo de Mauro Aretti y Edgardo Cuarín, que están en los controles técnicos, bajamos un pequeño video que se lo puede encontrar en YouTube y que para que nos ilustre un poquito a todos de la parte que vamos a hablar, si te parece, Fernando, para que después sí avancemos en cuáles son las afectaciones que tienen estos órganos, pero quiero que todos vean de qué órganos vamos a hablar. Perfecto. La idea con este video es que se entienda anatómicamente qué es la laringe, qué son las cuerdas vocales y ver lo que es normal para después comprender lo que es patológico y cómo solucionar esa patología. Exactamente. Bueno, Edgardo, si tenemos el videito, entonces lo ponemos al aire para ver, como dice el doctor, la parte anatómica. ¿Qué decimos cuando decimos parte anatómica? Cómo está compuesto nuestros órganos, cómo está compuesta nuestra parte. Por medio del sistema respiratorio intercambiamos gases, olemos y hablamos. La emisión de voz se realiza a nivel de la laringe. Este órgano se localiza por debajo del hueso hioides y delante de la laringofaringe y el esófago. La laringe está formada por 3 cartílagos impares grandes que se encuentran entre el hueso hioides y la tráquea. El cartílago epiglótico, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Por debajo del hueso hioides, el cartílago tiroideo y el cricoideo forman la pared anterior de la laringe. El tiroideo, conocido como manzana de Adán, son 2 láminas anteriores de cartílago hialino y el cricoideo es un anillo completo más alto en su parte posterior. El cartílago epiglótico tiene su extremo superior en forma de hoja que es libre, mientras que el inferior se articula con la pared posterior del cartílago tiroideo. Cuando la laringe se eleva con cada deglución, esta hoja desciende tapando la entrada a la tráquea. La laringe tiene también 3 pares de cartílagos pequeños localizados por encima del cartílago cricoides. Son los aritenoides, corniculados y cuneiformes. Los cartílagos aritenoides se articulan con la cara superior y posterior del cartílago cricoides. Los cartílagos corniculados se encuentran encima de los aritenoides, mientras que los cuneiformes se ubican más arriba sin contacto directo con los corniculados. Están dentro de la membrana mucosa de la pared laríngea, ayudando a mantener su forma. Las cuerdas vocales son 2 ligamentos que se pueden unir cerrando la entrada a la tráquea. Van de la cara posterior del cartílago tiroides hacia uno de los vértices del cartílago aritenoides. Los ligamentos son las cuerdas vocales verdaderas y el pliegue superior de mucosa son las cuerdas vocales falsas. Ellas se separan al producirse la entrada o salida de aire y vibran al emitir la voz en expiración. Entre los cartílagos se insertan músculos que ayudan a regular el espacio entre las cuerdas vocales, a la vez que las tensan o relajan para una adecuada generación de la voz. Los ligamentos, cartílagos y músculos se hallan recubiertos de una membrana mucosa. Durante una laringoscopía o intubación endotraqueal se deben reconocer
La lengua, las cuerdas vocales verdaderas que limitan la rima glotitis u orificio de entrada a la tráquea, las cuerdas vocales falsas y los cartílagos aritenoides, cornicolado y epiglótico. Todo lo que hemos podido ver, y además en eso de la voz va a aparecer después lo que es la cavidad bucal, que en esta parte no está, pero la boca se encarga de ir articulando que ese sonido se transforme en una letra, una palabra, donde también forma parte de la voz. Sí, exactamente. A medida que se va gestando desde las presiones que salen desde el interior del pulmón, con la cuerda vocal y el movimiento de la lengua con relación al paladar, es la forma en donde se emiten las palabras. ¿Sí? Sí. Y estas cuerdas, que por ahí uno tiende a imaginarse una cuerda de guitarra, de arpa, que vibra. Acá suena por el objetivo del paso del viento. Exactamente, sí. La voz se produce por un sistema de presiones que se genera, como decía anteriormente, desde el pulmón. Nosotros inspiramos. Cuando inspiramos, las cuerdas vocales se abren para permitir el paso del aire al interior del pulmón. Y cuando hablamos, esa presión va desde el pulmón hacia la boca, la cuerda vocal se cierra y empiezan a vibrar y se empieza a gestar la voz. Es la forma de vibración lo que genera nuestra vocalización. Y eso que explicaba ahí, que había dos cuerdas vocales falsas, eso lo que hace es contenerlas, claro, tenerlas en el lugar. En realidad, la cuerda vocal falsa es la continuación, ¿sí?, de un sistema cerrado y complejo, como veíamos realmente, de cartílagos, ligamentos, articulaciones y músculos, y termina en este ligamento, que es el ligamento vocal, que es la cuerda vocal verdadera, de los cuales muchas veces vemos algunos pacientes que se denominan fonadores de bandas, que utilizan estas cuerdas vocales falsas para hablar. Es una forma incorrecta, pero hay algunos pacientes que generan este mecanismo, ¿sí?, y generan una mala apertura y un mal cierre de las cuerdas vocales, generando que se apoyen estas cuerdas vocales falsas, ¿sí?, en vez que se apoyen las cuerdas vocales verdaderas. Cuando pasa esta situación, la calidad vocal suele ser mala. ¿Sí? Tenemos una voz difónica, una voz soplada, no es lo que correspondería o fisiológicamente no sería normal esta situación. Y el sonido que emana la cuerda vocal, que por lo general es diferente en casi todos los humanos, muy pocas personas tienen voces similares, tiene que ver en buena medida con estas cuerdas vocales. Exactamente, la voz es irreproducible, no se repite entre ninguna persona, es como prácticamente una huella dactilar digital, tal cual, ¿sí? Sí. Si uno haría un laboratorio de la voz, que es un examen muy complejo de la voz, los tonos son siempre diferentes, o sea, no se repiten entre personas y personas, se pueden parecer, pero no repetirse. Y una cosa que yo siempre pregunto primero a los pacientes y después planteo, es que es una actividad que, como decía al principio, al nacer y llorar ya emitimos un sonido, una voz, después no nos preocupamos por aprender ni a respirar ni a hablar, sobre todo aquellos que tienen que usar la voz como instrumento de trabajo. Exactamente, sí. Hoy en la actualidad realmente vemos muchísimas patologías, ¿sí?, de la voz en las personas que utilizan su voz a menudo laboralmente, es decir, aquella persona que es un profesional de la voz, sí, docente, periodistas, locutores. locutores, un paciente que está en una tienda de ropa que
habla constantemente, un oficinista, un telefonista. Entonces, en aquellos tipos de pacientes no se les enseña el buen uso y la higiene de la voz. Así es. Entonces, y yo siempre trato de explicar como para que se entienda, las cuerdas vocales son músculos, ¿sí?, que tienen un límite y tienen un agotamiento. Esto es como ir al gimnasio y decir, che, mi brazo puede levantar 10 kilos, pero agarro una pesa de 20 kilos y el músculo se va a lesionar. Se resiente. Exactamente lo mismo pasa con la voz y con las cuerdas vocales. Cuando uno genera un abuso vocal y un mal uso vocal, va a aparecer la patología de la voz. Y más si cuando uno está hablando aparecen factores como los que tenemos hoy por hoy en nuestra vida cotidiana, que son el aire de un aire acondicionado, el viento del ventilador o ambientes que no están apropiados para hablar. Sí, exactamente. Esos serían factores extrínsecos que afectan a nuestra calidad vocal. Cambios bruscos de temperatura. En nuestra zona, las alergias, que tenemos un gran porcentaje de la población muy alérgica, va directamente a la calidad vocal. Sí. El tabaco, el humo del tabaco, la contaminación ambiental, ¿sí?, generan patologías o trastornos a nivel de las cuerdas vocales. ¿Sí? Y si aún a esto le sumamos abuso vocal, como yo le digo, el abuso vocal es cuando el paciente habla mucho tiempo y seguramente va a aparecer algo que se llama cansancio vocal, ¿sí?, o fonastenia vocal, sería la palabra científica. Sí. Y un ejemplo de que las cuerdas, al no estar trabajando adecuadamente, por ejemplo, hacemos una fiesta, nos ponemos a cantar entre todos, karaoke o guitarra, y uno se pone a cantar en forma desmedida, después aparece la disfonía o la afonía, que al día siguiente querés hablar, estás ronco o estás sin voz. Exactamente, ¿sí? La cuerda, como decía anteriormente, la cuerda vocal tiene un límite, ¿sí? Cuando ese límite se sobrepasa, aparecen estas patologías de la voz. Estos abusos vocales, fiestas, karaoke, cuando uno por ahí va a la cancha y se desahoga, ¿sí?, normalmente el paciente al otro día pierde tonos vocales, se vuelve difónico o afónico, y esto está muy relacionado con un edema de la cuerda vocal. Es decir, la cuerda vocal se inflama, se llena de líquido, ¿sí?, y no se genera un buen cierre, y por eso hay una mala calidad vocal. Lo peligroso de este tipo de abusos vocales es que aparezca algo que se llama hematoma de la cuerda vocal. ¿Sí? Nosotros tenemos primero el edema, ¿sí?, ¿qué es la inflamación? Es la inflamación de la cuerda vocal. Pero si en esta inflamación uno continúa, ¿sí?, el abuso vocal, es decir, no hacemos un reposo, no nos hidratamos, no cuidamos un poquito la cuerda vocal, puede aparecer otra situación un poco más compleja, que es el hematoma de la cuerda vocal, en donde se rompe un pequeño vaso sanguíneo en el interior de la cuerda vocal y se produce un sangrado en el interior de la cuerda vocal. Normalmente, como veíamos en el video, las cuerdas vocales, cuando uno las visualiza, son totalmente blancas, medias rosaditas. Y cuando aparece un hematoma, aparece literalmente un color rojo, el color de la sangre. ¿Qué es lo peligroso de esto? Es que el paciente no haga un buen reposo vocal y aparezca una de las patologías que seguramente la vamos a desarrollar un poco más adelante, que es un pólipo de la cuerda vocal. Si se reabsorbe, hay un sistema de reabsorción del hematoma, se genera una cicatriz en la cuerda vocal, y esa cicatriz es un pólipo de la cuerda vocal, lo que va a generar una disfonía constante. Permanente. ¿Podemos, doctor, hablar de que las cuerdas vocales van a tener lesiones leves o patologías leves y después van a tener otras graves? ¿O son las mismas situaciones leves las que se hacen crónicas y graves? A ver, la patología vocal benigna, ¿sí?, estamos hablando de las disfonías benignas provocadas por mal uso y abusos vocales, siempre comienzan siendo patologías leves.
¿sí? En donde si el paciente consulta rápidamente son realmente solucionables, con rehabilitación, tratamientos que están al alcance de todos. Sí. Si eso no sucede, ¿sí? Estas patologías que empiezan siendo totalmente agudas del momento se pueden cronificar, es decir, que se hacen crónica en el tiempo el paciente va perdiendo calidad vocal y tiene una disfonía permanente. Antes teníamos una calidad vocal y unos tonos vocales que un paciente dice, yo tenía un tono vocal mucho más alto y desde que hace un año estoy con esta disfonía, ya voy al coro a cantar y ya no tengo el mismo tono vocal. Bueno, esto es porque hay un deterioro, ¿sí? Que se cronificó en el tiempo y este tipo de patologías son más difíciles de solucionar desde el punto de vista de rehabilitación. Correcto. Sí, muchas veces este tipo de patologías se solucionan de manera quirúrgica, ¿sí? Que después requieren una rehabilitación y no siempre podemos garantizar que la calidad vocal después de una cirugía de cuerdas vocales sea la misma a la que teníamos. Vamos a pedir a Edgardo que nos muestre esa imagen para que hablemos ya concretamente de algunas lesiones de las cuerdas vocales, doctor Fernando. Muy bien. Ahí en pantalla podemos observar, esto es una foto por un método de diagnóstico que se lo denomina fibrolaringoscopía o videoendoscopía laringia, ¿sí? Donde podemos observar ambas cuerdas vocales y podemos observar en la parte media a inferior dos pequeños callitos blancos, ¿sí? Sí. Que son lesiones, fíjense, bilaterales, es decir, cada cuerda vocal tiene su lesión y que se contactan entre ellas. En esta situación, en esta foto, el paciente está respirando, por eso las cuerdas vocales están totalmente abiertas. Pero si estaría fonando, es decir, si estaría hablando el paciente, la cuerda vocal se cierra y ¿dónde va a apoyar? Justamente en estos pequeños callos que se denominan nódulos vocales. ¿Sí? Esta es una patología muy común y diría la más común, ¿sí? En la actualidad en los pacientes que tienen una voz profesional. Aquí la causa es el uso incorrecto de Dos la voz. cosas: mal uso, uso incorrecto y abuso vocal. ¿Sí? Nosotros estamos diseñados para hablar con músculos que están perfectamente intercalados entre sí, ¿sí? Y cuando son armónicos. Cuando utilizamos y hacemos esfuerzos que no son los correctos, estamos haciendo un mal uso de la voz. Hay músculos que se pueden adaptar para fonar, para hablar, que no son los indicados y llevan al mal funcionamiento de la cuerda vocal. Es decir, que haya un roce que no es el adecuado, ¿sí? Que haya un esfuerzo de los músculos que no debería haber. Entonces la cuerda vocal se tensiona, trabaja tensionada y aparece la lesión que es el nódulo vocal. Para que se entienda un poquito y sea un poco más explícito, esto es como, yo siempre le explico al paciente también, es como comprarse un zapato de cuero nuevo. Uno se pone y la primera semana molesta y saca una ampollita. Bueno, esto es exactamente lo mismo. ¿Sí? Cuando uno usa mal las cuerdas vocales y usa mal la musculatura laringia, aparece esta pequeña ampollita, este pequeño callo que sería el nódulo vocal. Y casi siempre va asociado con el abuso vocal. ¿Qué me refiero cuando digo abuso vocal? Y cuando hablamos muchísimo tiempo, muchas horas, muy comúnmente lo vemos en docentes que tienen muchísimas cargas horarias, ¿sí? Y no tienen un descanso que es el correcto. En este caso, al estar esos dos elementos, no permite que las cuerdas se unan, quedan como espacios. Exactamente. Nosotros recordemos que para hablar, la cuerda vocal se tiene que cerrar completamente. Cuando uno tiene este nódulo,
esta situación no se da y solamente apoya el nódulo, donde están los nódulos. Claro. Entonces queda abierta. De hecho, se llama hiatus en reloj de arena, como si fuera un reloj de arena. Entonces, cuando hablamos, hay un escape de aire por la parte superior y por la parte inferior de este callo, y la calidad vocal es mala. Aparece la disfonía, la voz difónica. Bien, en el caso de profesionales de la voz, docentes, locutores, periodistas, es una situación habitual. Pero también volvemos a lo que yo te planteaba al principio. Para no caer en este tipo de afectaciones, uno debería aprender a ejecutar la voz. Bien, yo siempre sostengo y siempre hemos luchado para que en los sistemas de formación de docentes, periodistas, locutores, exista lo que es la formación vocal, ¿sí? La utilización correcta de la voz. ¿Sí? Con esto uno lograría realmente disminuir muchísimas patologías vocales que generan después trabajadores que están muchísimo tiempo de licencias, ¿sí? Muchísimo tiempo sin ejercer su profesión, muchísimos pacientes o docentes, periodistas que tienen que dejar de ejercer su profesión que eligieron porque esta patología no le permite desarrollarla. Y el abordaje en este caso de los nódulos es un abordaje de tipo de tratamiento. Vamos a incorporar al fonoaudiólogo aquí como una parte importante del trabajo tuyo. Pero esta lesión que se armó, todas estas ampollitas, estos pequeños callitos, ¿pueden resolverse con ejercicio, con medicamento o tienen que ir a una cirugía? Bueno, acá hay situaciones en donde tenemos que poner bien en claro, el paciente necesita mejorar hábitos o higiene de su voz. Bien. Primera cosa y muy importante, hidratación. ¿Sí? El combustible de la cuerda vocal es el agua. ¿Sí? Entonces, el docente, el profesional de la voz se tiene que acostumbrar a trabajar con una botella de agua a su lado para hidratar permanentemente su cuerda vocal, su laringe. Aunque el agua no pase por ellas. Exactamente, pero genera hidratación. Porque por ahí está la interpretación muchas veces que el agua pasa por las cuerdas vocales. No, nada que ver. No es así. Esa tapita que ustedes vieron tapa el conducto por donde pasa el agua. Entonces, exactamente. No pasa el agua por las cuerdas vocales. Exactamente, pero hidrata y aumenta la producción de saliva que sí hidrata las cuerdas vocales. Tenemos que trabajar mucho en el hábito tabáquico. ¿Sí? El paciente que fuma realmente es nuestro peor enemigo para las cuerdas vocales. ¿Sí? Si el paciente tiene alergias, tratar sus alergias. Si el paciente tiene patología que realmente se vio mucho post pandemia, que es las gastritis y los reflujos gastroesofágicos, es decir, el ácido que se genera en el estómago y asciende hasta las cuerdas vocales, irrita e inflama, debemos mejorarlo. Y nuestra mano derecha acá es el fonodiólogo, que genera la rehabilitación de estas cuerdas vocales. El fonodiólogo, y yo por suerte tenemos a nivel local fonodiólogos de gran capacidad, en especial yo estoy muy conforme y muy contento con la doctora María del Rosario Bovelli, que realmente ve a todos mis pacientes con una eficacia muy alta, y realmente de la patología de nódulos vocales, solamente entre 3 al 5% de los pacientes terminan con un procedimiento quirúrgico. Es decir, que el 95% de los pacientes se curan con la rehabilitación fonodiológica. ¿Sí? Es muy importante la rehabilitación. Realmente el nódulo vocal, cuando se rehabilita, desaparece. Y lo mejor aún que pasa en estas situaciones es que el paciente aprende cómo utilizar su voz. ¿Sí? Entonces, realmente el paciente que se rehabilita correctamente, hace las tareas fonodiológicas, aprende
muy pocos vuelven a recaer en este tipo de patologías. Cátedra o actividad que también debería estar incorporada en las currículas de quienes tienen que trabajar con la voz después, sobre todo los docentes. Exactamente. Que muchas veces tienen que levantar la voz por la cantidad de alumnitos que tienen. Que no es a veces la intención de quien habla, pero lo tiene que hacer por una cuestión de lograr llevar adelante su tarea. Seguro. Por suerte y para bien, se van generando algunos cambios en el aula, cambios que me refiero a, por ejemplo, disminuyó mucho el uso de la tiza. Exactamente. El polvo que se generaba en la tiza, realmente veíamos mucha patología laringea, de difonías, inflamaciones crónicas de la laringe. Entonces ese cambio fue muy positivo. Hoy se está tratando de incorporar el uso de un micrófono, que el docente trabaje con un micrófono, realmente también disminuye mucho el esfuerzo vocal, ¿sí? El abuso vocal del docente, y ayuda mucho a futuro a cuidar su voz. Bueno, vamos a pedir a Edgardo que nos muestre otra imagen que tenemos y después te voy a preguntar, porque el fonoaudiólogo hoy por hoy también forma parte del diagnóstico, pero eso después cuando hablemos de métodos diagnósticos. Acá vamos a contarle a nuestros televidentes qué es lo que estamos viendo, doctor. Bueno, ahí estamos viendo, a diferencia de la imagen anterior, esto es un pólipo, ¿sí? De la cuerda vocal. Los pólipos son siempre unilaterales. Una cuerda vocal solamente tiene el pólipo. Bien. A diferencia del nódulo, que siempre son bilaterales. ¿Sí? Entonces, este tipo de patologías también son comúnmente dados en los profesionales de la voz, y también pueden aparecer en aquellos esfuerzos vocales bruscos que uno hace, que recién hablábamos al principio de la charla, ¿sí? Cuando uno se queda difónico post fiesta y no paramos, no hacemos un reposo vocal. Bueno, después de esto puede aparecer este tipo de patologías que se denominan pólipos de la cuerda vocal. Los pólipos de las cuerdas vocales, el tratamiento básicamente son, si son agudos, es decir, de reciente comienzo, corticoides. Damos unas dosis de corticoides para desinflamar el pólipo, desinflamar la cuerda vocal. Utilizamos protectores gástricos para que el ácido del estómago no me toque esa zona muy inflamada, porque aumentaría la inflamación, aumenta el edema y tengo menor chance que desaparezca el pólipo con el tratamiento. Y lo mismo que el nódulo vocal, el paciente sí o sí va a rehabilitación fonoaudiológica. ¿Sí? Realmente la efectividad es menor con la fonoaudiología que con el nódulo de la cuerda vocal, ¿sí? Pero realmente hay muchos pacientes que se curan con la rehabilitación fonoaudiológica. Hay otros, ¿sí? Que es lo que más comúnmente recibimos en consultorio, son disfonías crónicas. El paciente consulta al médico porque hace 6 meses, hace 8 meses tiene una voz difónica. Entonces, cuando ha pasado tanto tiempo de una disfonía y está en forma permanente este pólipo, el pólipo hace algo que se llama fibrosis. Para que se entienda, se ponen duros, rígidos, y realmente es difícil que el tratamiento fonoaudiológico revierta esta situación. Son aquellos pacientes que debemos operarlos, se reseca con una técnica quirúrgica el pólipo, ¿sí? Se logra un borde liso de la cuerda vocal para que apoye, para que cierre y el paciente vuelva a hablar correctamente, y lógico, después de la cirugía, una nueva rehabilitación. En estos casos, la tos no va a ser un síntoma significativo. Bien, en realidad la tos muchas veces es provocada porque el pólipo o los nódulos pueden generar algo que se llama sensación de cuerpo extraño laríngeo. Bien. ¿Sí? La sensación de cuerpo extraño laríngeo es como el paciente lo refiere: tengo una amiguita, tengo una basurita y necesito el carraspeo. ¿Sí? Y seguramente con ese carraspeo va a venir acompañada la tos. La tos es un mecanismo que tiene la laringe para limpiarse.
cuando hay secreción, saliva, moco que queda entre las cuerdas vocales, hay un reflejo que es el reflejo tusígeno, es el reflejo de la tos, que limpia esa zona para que nosotros hablemos correctamente. Y en este caso, la tos que aparece ronca, la llamada tos de perro, o tiene distintos nombres, ¿tiene que ver con un daño de las cuerdas vocales o con otra patología? Bien, la tos ronca o la tos perruna es generada por una gran inflamación en realidad de toda la laringe y de la parte inferior de la laringe. Ahí aparece un gran edema de ambas cuerdas vocales, ¿sí? La cuerda vocal se pone gordita, se engrosa la cuerda vocal, y la parte inferior de la laringe, que se lo denomina subglotis, o la parte donde empezaría la tráquea. Bien. Y es una zona en donde genera gran inflamación y el paciente tiene la tos de perro, ¿sí? Y también está muy asociada a la dificultad respiratoria. El paciente suele tener una respiración pesada, una respiración ruidosa, ¿sí? Y está asociado a esto. En este tipo, lógico que también va acompañado con disfonía, ¿sí? Una calidad vocal que no es la adecuada, pero bueno, en este tipo de situaciones el tratamiento es diferente porque hacemos un tratamiento médico, ¿sí? Ahí en donde... Medicamentos. Sobre todo los corticoides son los que nos dan una gran ayuda para disminuir este edema, esta inflamación. Con el reposo vocal y una correcta hidratación, realmente el paciente mejora. Doctor, le invito a abrir la pausa porque ya hemos transitado casi 40 minutos del programa, así que le cuento a nuestros televidentes que estamos hablando de patologías de la voz con el doctor Fernando Krijic, que es otorrinolaringólogo. Después le preguntamos cuáles son los métodos diagnósticos que tenemos hoy en día para ir diagnosticando con precisión lo que nos está pasando y hacer el abordaje lo más temprano posible para que no se vuelvan crónicas estas situaciones de las cuerdas vocales. Disfrute de un nuevo chiche para cocinar. Un producto artesanal indestructible para cocineros exigentes. Mini horno portátil JPL. Con solo 100 gramos de consumo de gas por hora. Fácil de trasladar de la mesada a su patio o al lugar que usted elija. Olvídese de prender leña o carbón. Útil además en sus viajes o esparcimientos de camping. Ultra liviano, sencillo de instalar y usar. Su bajo costo, su escaso consumo y su ductilidad lo hacen junto a su estética un producto único. Consulte ya al teléfono 420-429. No se prive del mini horno portátil a gas. Tenemos un plan para ponerte al 100. Al 100 en consultas médicas. Al 100 en cobertura integral en internación médica. Al 100 en servicios de diagnósticos y terapéuticos. Al 100 en prestaciones odontológicas. Al 100 en plan materno-infantil. Al 100 solo con tu credencial. Al 100 para vos y tu familia. Plan vital de FESalud, cobertura médica garantizada siempre. Para su auto, camioneta, camiones o maquinaria agrícola, Terna Neumáticos. Representante oficial de cubiertas Yokohama en la región. Viaja seguro con Yokohama. Lo último en tecnología. Terna Neumáticos. La solución en neumáticos nuevos o reconstruidos. Reparación de tren delantero y frenos. Trabajamos con todas las tarjetas. Ahora 12 y 18. Encontranos en calle 40, esquina 65. Acceso sur por ruta 11. Barrio Las Flores. Reconquista. Teléfono 439-532. ¿Buscas un embarazo y no llega? ¿Querés ser mamá y estás en pareja igualitario sin pareja? ¿Tenés problemas hormonales? ¿Estás interesada en guardar óvulos para posponer la maternidad? El Sanatorio Reconquista presenta el nuevo servicio de medicina reproductiva con la especialista la doctora Idelma Serpa. Consulta desde la comodidad y la privacidad de tu casa a través de la modalidad de consultorio virtual. Pedí turnos al 421-521, interno 112. Se casa otro de los pibes. Traidor.
Pero, para, hay despedida de soltero. Habemos festichola, hermanos. Friar. Mejora mucho más que tus comidas. Friar. A veces necesitas ciertas cosas para que el trabajo en tu oficina sea más productivo y te sientas feliz. Por eso los insumos que pueden servirte para tu centro de labores están en Divergenia. Los elementos necesarios para el escritorio, el mostrador o lugares de atención a tu disposición. Divergenia, al servicio de empresas y comercios para llevar a cabo un trabajo eficiente y exacto. En calle 10, número 665, Avellaneda. ¿Realizaste tu mamografía anual? El Sanatorio Avellaneda te ofrece mamografía digital de última generación. El cáncer de mama puede prevenirse, tratarse y curarse. La detección temprana aumenta la posibilidad de cura. Vos sos importante, no te postergues. Sanatorio Avellaneda, mamografía digital. San Martín 870. Mastología, Sanatorio Avellaneda. Somos Avalian. Estamos acá para darte una cobertura médica que te proteja en cada paso que das, para que puedas seguir haciendo eso que está en tu naturaleza. Mirar hacia adelante. Avalian. Cuidarte para lo que viene. Estamos con el doctor Fernando Krijic, quien es médico otorrinolaringólogo. Estamos hablando de patologías de la voz, pero cuando hablamos de la voz le prestamos atención en este caso a la laringe, que si nos tocamos este huesito estamos en la zona exactamente de las cuerdas vocales. Exactamente. En la parte teniendo en cuenta siempre que la parte del tubo respiratorio pasa por delante de nuestro cuello y por atrás pasa el tubo digestivo, por eso que está la tapita esa que cierra, que es la pilotis. Exactamente. Doctor, el tema de los ronquidos o quien duerme con la boca abierta, ¿puede generar algún tipo de daño en las cuerdas vocales? ¿Puede generar algún tipo de lesión? No debería, pero cuando se hace tanto esfuerzo con el ronquido, el paciente suele tener un edema de todo lo que es faringe y laringe. Bien. Es decir, el paciente se levanta con una molestia que cuando pasan las primeras horas de la mañana se hidrata, se acomoda la garganta, mejora. ¿Sí? Pero no debería tener patologías en las cuerdas vocales. No está relacionado al ronquido o a la apnea del sueño. Bien. En el caso de infecciones virales o bacterianas, ¿puede haber lesiones en las cuerdas vocales o son escasas? Son muy escasas. Habitualmente las laringitis, que es la inflamación de la laringe y de las cuerdas vocales, ¿sí?, que casi un 90% de estas son de origen viral. ¿Sí? Es un virus que afecta la laringe, ¿sí?, así como puede afectar la faringe, se llama faringitis. Si este virus genera la infección un poquito más baja, genera la inflamación de la laringe, se llama laringitis. Estas laringitis suelen generar, como decía previamente, un edema de toda la laringe asociado al edema de las cuerdas vocales. Rara vez la recuperación termina con un problema funcional. Me refiero a un nódulo o a un pólipo. La verdad que no se ve eso a menudo. Entonces, la realidad es que no estaría muy relacionado con esta patología de los nódulos o de los pólipos de las cuerdas vocales. Para ir justamente diferenciando todo esto que hemos estado hablando, hace falta métodos diagnósticos. ¿De cuáles nos valemos los profesionales para hacer el diagnóstico estos de las cuerdas vocales? Bien, hoy en la actualidad nosotros vivimos en la era, la medicina ha evolucionado a la era de lo que es la visión endoscópica. Bien, a través de una... Entonces, lo que nosotros utilizamos es algo que se denomina fibrolaringoscopio o endoscopía alta, endoscopía laringea, que lo podemos hacer de dos maneras. Podemos hacer introduciendo una pequeña fibra óptica por la nariz, procedimiento extremadamente rápido, sencillo, que se hace en consultorio. Ingresamos por la nariz, llegamos hacia las cuerdas vocales, las visualizamos,
¿sí? Podemos grabar estudios, vemos cómo se mueven las cuerdas vocales, ¿sí? Vemos si hay un nódulo, si hay un pólipo, si hay una inflamación, por ejemplo, por el reflujo gastroesofágico, de esto de la gastritis, de la acidez, ¿sí? Todo esto, si hay un cuerpo extraño, si hay una espina de pescado, ¿sí? Todo eso lo diagnosticamos con esto que se denomina fibrolaringoscopía, que lo podemos hacer por nariz o lo podemos hacer por boca. Bien. ¿Sí? Son dos procedimientos que básicamente son lo mismo, pero bueno, tenemos pacientes que son más fáciles hacerlo al estudio por boca y otros que son más fáciles para realizarlos por nariz. Bien, ahí entonces se ingresa una camarita a través de esa fibra óptica y ustedes ven lo que se está filmando en un monitor. En un monitor lo podemos observar directamente con nuestro ojo viendo el endoscopio, o en un monitor en donde grabamos el estudio, le mostramos al paciente dónde está el pólipo, dónde está el nódulo, qué es lo normal, qué es lo que no es normal, ¿sí? En el caso de aquellos pacientes que llegan a un procedimiento quirúrgico, filmamos el procedimiento previo, la patología, decir, mira, ahí está el nódulo o está el pólipo. Después de la cirugía hacemos un estudio endoscópico nuevo. Bueno, ahí ya no está más el pólipo, vemos cómo la cuerda vocal mejora, se cierra y el paciente mejora. Esto se lo hace en cualquier consultorio, no hace falta internación. Es un estudio completamente ambulatorio, solamente ponemos un poquito de anestesia local en boca, en nariz, procedimiento realmente sencillo. El paciente no necesita hacer ningún tipo de preparación, no necesita ningún tipo de ayuno. El paciente consulta, se hace el procedimiento y no mucho más que eso. Y una parte importante del diagnóstico también se lo vamos a dar a la fonoaudiología. Exactamente. Una vez que nosotros tenemos diagnosticada la patología vocal, nosotros pedimos la ayuda del fonoaudiólogo para hacer algo que se denomina laboratorio de la voz. Qué bueno. ¿Sí? Entonces, medimos, para que se entienda, los tonos vocales, pre-rehabilitación, y una vez que el paciente realiza la rehabilitación foniátrica, ¿sí? Con el fonoaudiólogo, mejora la patología, volvemos a hacer, entonces vemos cómo la voz mejora con un estudio que se llama laboratorio de la voz. ¿Sí? Estudiamos los tonos vocales. Eso lo hace fonoaudiología. Exactamente. En este caso, como les decía previamente, con la doctora Mariel Rosario Ovelli, que realmente lo maneja muy bien, muy bien. Tenemos una gran efectividad. Así que aprovechamos a mandarle saludos. Le mandamos saludos mientras vamos a nuestra segunda pausa, y todos los que nos están viendo sepan que estamos con el doctor Fernando Krijic, especialista en otorrinolaringología, hoy hablando de patologías o enfermedades de la voz. En Sanatorio Padre Pío, tomamos tu salud con seriedad. Con el nuevo laboratorio de análisis clínicos, podés realizarlos de manera simple, rápida y segura. Análisis clínicos completos, bacteriológicos, inmunológicos, test COVID con resultados inmediatos. Controles post-COVID-19 incluyendo gases en sangre. Los más altos estándares de calidad para dar confianza a nuestros pacientes. Laboratorios Clínicos Padre Pío, el valor de estar en buenas manos. A veces necesitas ciertas cosas para que el trabajo en tu oficina sea más productivo y te sientas feliz. Por eso los insumos que pueden servirte para tu centro de labores están en Divergenia. Los elementos necesarios para el escritorio, el mostrador o lugares de atención a tu disposición. Divergenia, al servicio de empresas y comercios para llevar a cabo un trabajo eficiente y exacto. En calle 10, número 665, Avellaneda. En Santiano, ahorra tiempo, descubrí más y mejores ofertas y hacer rendir tu dinero. Si vas a construir, elegí Santiano.
Santiano, creamos tu espacio. Hacé como los papis modernos. Elegimos productos Clow. Una gran variedad de productos para que tus prendas queden como nuevas. Líquido para la ropa, el suavizante para la ropa o el líquido para la ropa blanca o la ropa de color. Hacé como yo. Elegí productos Clow. Tu ropa merece lo mejor. ¿Querés viajar seguro y tranquilo en la Argentina o por el mundo? ¿Te gustaría viajar en auto y no sabés dónde hacer noche? Solicitanos tu alojamiento y excursiones en destino. Luopam, viajes y turismo. Todas las opciones para ir donde quieras. En Olesio 874 Reconquista. Consultanos al celu de Nela 3482-300-052 o al de Belén 3482-600-801. Luopam, viajes y turismo. El verdadero placer de disfrutar a pleno. Que el calor no te tome por sorpresa. Disfruta del verano en tu propia piscina. Te ofrecemos piletas de fibra de vidrio 3 a 7 metros de largo y piscinas de material personalizadas a la medida deseada. Contamos con todos los accesorios, planes de financiación y descuentos por pago contado. Representante para toda la región, Aldo Arce. Contáctenos al 3482-360200, calle 18, número 470, Avellaneda. Renovarse es crecer. Evolucionar es cambiar para mejorar. La histórica colchonería de calle Abeger ahora se llama Soñare, Colchones y Hogar. Un nuevo nombre para un local histórico que se renueva y que hace más de 15 años te ayuda a descansar mejor. Soñare, gente que sabe de colchones. Abeger 955, teléfono 425-673. Reconquista. La solución para seguir transitando sin problemas la tiene Reconstrucción de Neumáticos Flores, con los procesos necesarios en cada neumático, asegurando trabajos realizados eficientemente por profesionales en reconstrucción. Tecnología, experiencia y responsabilidad para garantizar su seguridad. Reconstrucción de Neumáticos Flores, Avenida Oro Blanco 734 en Ruta 11 Avellaneda, teléfono 03482 480688. Cuarto intermedio, todos los miércoles a partir de la hora 22 por Litoral Televisión. Estamos con el doctor Fernando Krijic, otorrinolaringólogo, hoy hablando de enfermedades o patología de la voz, que es cómo salen de las cuerdas vocales el sonido y cómo después nosotros con nuestra boca vamos articulando, moviendo la lengua, cerrando y abriendo para que los sonidos vayan armando primero esas letras o consonantes y después las palabras. Pero quiero aprovechar, doctor, que está aquí, que hoy habló usted de esas patologías que vienen por lo que tenemos de hábitos o que vienen de factores externos. Y usted citó uno al pasar, que es el tabaco, que hace mucho daño porque justamente pasa ahí el humo por las cuerdas vocales y va generando daño que después se hacen crónicos. ¿Hasta dónde puede llevarnos? Bueno, a ver, el hábito tabáquico es una patología que abarca mucho, pero uno de los principales órganos de afección es la laringe, ¿sí? Hoy en la actualidad realmente vemos muchos tumores, patologías malignas de las cuerdas vocales, me refiero al cáncer, ¿sí? Producido por el tabaco, por el cigarrillo, ¿sí? Recordemos que la cuerda vocal es prácticamente el principal órgano donde impacta el humo del cigarrillo, después tráquea, bronquio, pulmones. Entonces es muy común la patología maligna en las cuerdas vocales. Recomendación importante es que hoy es la detección temprana con los métodos diagnósticos que recién hablábamos, estas endoscopías que se realizan en forma muy sencilla. Uno puede hacer en
un minuto y medio este estudio en donde detectamos lesiones premalignas en las cuerdas vocales, en donde el paciente, generando el cese del tabaco, puede realmente retroceder y evitar que esto progrese a una patología maligna. Entonces, realmente nos dan armas muy importantes o para diagnosticar patologías malas, cáncer en estadios muy tempranos y que con pequeñas cirugías, muy pequeñas cirugías, el paciente se cura. Por eso es realmente este tipo de métodos diagnósticos en el paciente tabaquista es muy importante, realmente muy importante. Bueno, voy a saludar a nuestros televidentes que nos están dejando palabras de reconocimiento para usted, doctor. Se agradece. Nelia Batistuta, Luciana Vigliano, Héctor Cusit, Claudio Cabrera, que me hace una pregunta respecto de su niño Agustín, pero no vamos a tener el tiempo, Claudio, para ir a esa temática. Así que, doctor, evitamos entonces las complicaciones de las cuerdas vocales haciendo el estudio o la visita oportuna siempre al médico. Seguro, realmente son patologías que se solucionan cuando uno las toma a tiempo. Prácticamente, me animo a decir que la gran mayoría son patologías que no son quirúrgicas, que es siempre el temor del paciente. Entonces, una consulta rápida, ¿sí? Nos ponemos en el sistema de rehabilitación, en el sistema diagnóstico y el paciente realmente anda muy bien. Entonces, básicamente acá la consulta temprana nos ahorra un poco de problemas. Y además que cada uno conoce su voz y sabe cuando no está bien. Exactamente. Excepto el periodo de la pubertad, cuando empiezan los cambios de voces que son propios del cambio hormonal. Doctor Fernando, muchísimas gracias. Gracias a vos y bueno, ya a la audiencia por el espacio que me brindas. Gracias. Estuvimos con el doctor Fernando Krijic, quien es otorrinolaringólogo, hoy hablando de patología de la voz. Nosotros finalizamos el programa del día de la fecha, pero no se vaya del LTV porque sigue Rodrigo Corti con Cuarto Intermedio, cierra la programación del día de la fecha Juan Cabinay con noticias y algo más. Nos reencontramos la próxima semana para hacer un nuevo programa de Lo Vital es la Salud. Hasta entonces, chau.